¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Hoy veremos cómo el contexto geopolítico y la situación en el seno de la OTAN ha obligado a Europa a pensar en su defensa. Hasta el momento la Unión ha contado con la protección de los Estados Unidos, pero la llegada de Trump al gobierno ha puesto en cuestión la protección de Europa ante posibles ataques externos. En Espacio Abierto analizaremos si Europa es capaz de rearmarse para afrontar este reto y si España estará a la altura de las circunstancias. Lo hacemos después de ponernos en contexto a través del informe de Leticia Sánchez. Europa movilizará 800.000 millones de euros en gasto militar. Lo anunciaba este martes la presidenta de la Comisión Europea. Europa está preparada para asumir sus responsabilidades. Rearmar Europa podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros de gastos de defensa para una Europa segura y resiliente. Reaccionaba así horas después de que el presidente de Estados Unidos congelase el apoyo militar y económico a Ucrania tras esta bronca inédita en el despacho oval que obligaba a Zelensky a rectificar. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our countries. Bielorrusia se ha ofrecido para que Putin, Trump y Zelensky se sienten a negociar en la misma mesa. El plan de la Comisión tiene tres ejes. El gasto que se haga en defensa no computará en el cálculo del déficit. Se habilitarán 150.000 millones en préstamos para la compra conjunta, como se hizo con las vacunas del COVID. Ahora, para misiles aéreos y de defensa, sistemas de artillería, drones y sistemas antidrones, así como otros vinculados a la ciberseguridad. Además, se redirigirán partidas del presupuesto comunitario. Bruselas quiere asegurar su autonomía estratégica para no depender tanto de Estados Unidos y que los 27 aumenten su gasto en defensa, un 1,5% del PIB de media. Eso significaría que España tendría que doblar su presupuesto. Ahora es el país con menos gasto de los 20 que están dentro de la OTAN, con Bélgica, Portugal, Canadá e Italia. Todos los demás están ya en el 2,5% de su PIB y los conflictos, lejos de disminuir, han aumentado considerablemente en 2024. El año pasado los conflictos armados subieron a 59 en el mundo, arrojando un balance de 223.000 muertos, un 37% más que el año anterior. Se calcula que hay más de 50 países con conflictos activos, es decir, 1 de cada 6 personas en el mundo está expuesta a un conflicto. La industria de defensa y seguridad cuenta en España con 554 compañías, de las que el 80% son pymes. Factura 14.000 millones de euros y genera 121.000 empleos directos e indirectos. En Castilla y León hay 65 centros de trabajo, referentes en tecnología, y en Burgos y Palencia sedes de las primeras empresas de fabricación de artillería. 49 empresas españolas participan en 43 proyectos de defensa europeos, 8 liderados por compañías españolas como GMV e Indra, ambas con plantas en Castilla y León. La Unión Europea gasta al año en defensa 457.000 millones de dólares, Estados Unidos el doble. En cuanto a efectivos, Europa está por encima con 1,9 millones, solo por detrás de China. Lo cierto es que hasta ahora España ha tenido el objetivo de elevar al 2% del Producto Interior Bruto su gasto en defensa antes de 2029, cuando en la actualidad ocupa el último lugar de la OTAN en este capítulo con apenas un 1,28%. De hecho, las políticas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos no han priorizado el ejército al convivir bajo el paraguas proteccionista de Estados Unidos. Para analizar la posición de España está con nosotros Carlos Echeverría, analista y profesor de Relaciones Internacionales de la UNED. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Muchas gracias a vosotros, un privilegio estar aquí. Bueno, esa era la pregunta. ¿Por qué ninguno de los gobiernos precedentes, desde Adolfo Suárez, ha priorizado el gasto en defensa? Pues vamos a seleccionar al menos dos explicaciones, ¿no? Dos argumentos. El primero es que tradicionalmente en nuestro país no se ha percibido amenaza alguna. Es decir, la cultura de defensa que se preconiza desde el Ministerio desde hace lustros y décadas, lo que trata es de convencer con distintas herramientas a una población que no tiene esa idea de que, aparte de otras necesidades, la defensa es una de ellas, de convencerla de lo contrario. Eso por un lado. Por otro lado, pensemos que
la posición que ocupa España en relación con lo que ahora se está tratando, que es ante todo y sobre todo la amenaza procedente del Este, que se refleja claramente en una guerra clásica que creíamos los europeos, en general todos, que no iba a ocurrir. ¿Es verdad? España es ante todo y sobre todo frontera con el sur, porque en la época de la Alianza Atlántica éramos la retaguardia en esa tensión con la Unión Soviética, pero era una retaguardia cómoda. Es decir, que incluso entonces no se percibía que hubiera peligro alguno. Y lo que ocurre en relación con el sur, donde también podemos inventariar, aparte de riesgos, amenazas, es que son muy diferentes a esa amenaza que procede del este, que es una gran potencia, otrora superpotencia, mientras lo que encontramos en el sur tiene aparentemente más contenido social, más contenido político que militar o defensivo. Ya. Esas dos razones alimentan y siguen alimentando ese escaso compromiso de los distintos gobiernos, porque esa opinión pública, dejando de lado también todo lo que es el análisis de nuestro escenario nacional y demás, esa dimensión es probablemente la más incómoda para dirigir a la ciudadanía y para renovar el mandato en las elecciones. Está claro que no es fácil el vender una posición militarista ahora mismo, después de tantos años de esas labores humanitarias que había llevado a cabo el ejército. En el contexto actual, político digo, es decir, con un gobierno en minoría, sin presupuestos, no sé si es el mejor momento para apostar por liderar la punta de lanza de esta batalla militar en Europa contra Trump o contra el propio Putin. El momento nunca es bueno. Y históricamente lo hemos visto así, era siempre lo marginal. Lo que ocurre ahora es que la dimensión geopolítica nos obliga a ellos. No podemos dar la espalda. Hay una serie de necesidades inmediatas. Hemos hablado, por ejemplo, ahora mismo de las misiones militares que hemos vivido los españoles, pero no olvidemos que todo lo que hemos vivido hasta ahora han sido operaciones de gestión de crisis. Es decir, íbamos a escenarios en los que o bien había una paz ya establecida y que había que proteger, las operaciones de mantenimiento de la paz, o bien había situaciones complejas, como ocurrió en Afganistán y en Irak, donde realmente no se iba a un frente de combate clásico. Ahora lo que nos encontramos entre Rusia y Ucrania es una de esas guerras que, como decíamos antes, creíamos que los europeos habíamos superado. Y no es el caso. En una guerra clásica hay muchas exigencias, desde tener combatientes, que los dos países escasean de ellos, lo estamos viendo, hasta gastar mucho material, gastar mucha munición, necesitar sistemas de armas novedosos, combinados con sistemas de armas clásicos, pero en un proceso en el que el desgaste es tremendo. Y eso está mostrando cómo, entre otros países, España, nos estamos quedando sin sistemas de armas y sin munición, que ante todo y sobre todo es necesaria para nosotros, ¿no? Pero que la tenemos que enviar a un país tercero con el que nos hemos comprometido en términos de defensa. Bueno, España y Castilla y León no es ajena a la producción, a la generación de armamento. Permíteme, Carlos, porque se abre ahora una gran ventana de oportunidad para la industria de la defensa. Se trata de un sector pequeño en España, pero también en Castilla y León, en nuestra comunidad, hay empresas relevantes y centros tecnológicos punteros con gran potencial. Hablamos con algunas de ellas en el reportaje elaborado por Rubén de Vicente y Samuel Gómez. Lo vemos. La industria de defensa es casi todo, casi todo. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que en el Ministerio de Defensa existe un registro de industrias de defensa y una de las que está registrada pues es el Corte Inglés, por poner un ejemplo. Y es evidente, todo el mundo entiende que el Corte Inglés ni fabrica armas ni fabrica municiones, pero es una empresa suministradora de nuestras Fuerzas Armadas. Sindra es la empresa referente en el mercado de defensa, la empresa referente nacional, y también es uno de los principales líderes a nivel tanto europeo como global. ¿A qué nos dedicamos? Radares, la de sistemas electro-ópticos, sistemas de defensa electrónica
comunicaciones o un aspecto importante son también los simuladores. Participamos en proyectos clave como pueda ser Eurofighter, A400 y sobre todo el FCAS. La Defensa Aérea Nacional está basada en su columna vertebral, que son los radares Lanza. Estos radares Lanza trabajan en la banda L para detectar cualquier intromisión en el espacio aéreo. Esos distintos radares se fusionan en lo que llamamos el sistema de mando y control, que es lo que le permite al operador, en este caso nuestras fuerzas aéreas, pues reaccionar ante la amenaza de la forma más rápida posible. El centro de Indra en León está completamente integrado en lo que es todos estos sistemas de defensa del mercado de defensa, y también tenemos una parte muy importante en lo que serían las aplicaciones de tráfico de control aéreo. Trabajamos distintos sistemas, distintos productos, por ejemplo el sistema anti-drone Crow. Trabajamos productos como son los simuladores de tiro. Tenemos dos productos que son únicos a nivel mundial, que se desarrollan aquí en León, que es el laboratorio químico portátil y Foreign Labs. Y también tenemos, como os decía, un producto único que es el que llamamos Custos, que lo que permite es validar falsas o alarmas inocentes en los puertos relacionadas con la radioactividad. A su vez que nos permite trazar o validar el contenido de los contenedores. También tenemos sistemas de comunicaciones que desarrollamos aquí en León, en concreto para grabación de comunicaciones, el sistema Neptuno, que está prácticamente distribuido en medio mundo, si no más. En el tema I+D que habría que nombrar es lo que llamamos tecnologías duales, ¿no? Son aquellas que han pasado desde el mercado de defensa al mercado civil. El ejemplo típico que se pone es el microondas, ¿no? Surgió a partir de la tecnología radar. Por ejemplo, uno de los productos que hacemos aquí en León, que no he nombrado anteriormente, es FAEDO. FAEDO está basado en tecnología militar inicialmente, cuando lo iniciamos hace 10 años, usando cámaras térmicas. Esas cámaras térmicas pensamos en llevarlo al mundo civil y proteger los bosques. Pues ese tipo de tecnología dual es de la que nos aprovechamos toda la sociedad al final. Lo que hace el láser atractivo es el hecho que es una herramienta muy transversal y que permite usos múltiples para varios tipos de aplicación. Una energía que puede ser más dirigida, puede llevarse, por ejemplo, a más largas distancias, por ejemplo, para comunicaciones satelitales. Nos lo cuentan en el Centro de Láseres Pulsados de Salamanca. En el ámbito de la defensa, el láser puede emplearse en armas de energía dirigida. Utilizan rayos de energía altamente enfocados de láser y microondas para neutralizar misiles balísticos y de crucero, o vehículos aéreos, terrestres y marítimos. Esta vocación es internacional, por lo tanto, tenemos que conseguir atraer talentos desde fuera. Esto no siempre es fácil. Necesitamos el conocimiento de una institución que no tenemos en casa actualmente, y entonces vamos involucrando a otros colaboradores para apoyarnos en un proyecto. Este grupo también del clúster de defensa puede facilitar y puede ayudar a enterarse y estar actualizados sobre lo que son las últimas peticiones también y lo que se pone a disposición a nivel de convocatorias. Es que en Castilla y León hay un polo tradicional de industria de defensa, pero en Castilla y León hay en estos momentos empresas importantes. Nosotros en el clúster tenemos empresas, pero tenemos también centros de investigación y conocimiento, universidades, y tenemos grandes socios, grandes empresas del sector. La industria de defensa en España es de pequeño tamaño. Realmente no tenemos gigantes o grandes empresas del sector defensa como sí hay en Europa o en otros países, claramente, como es el caso de Estados Unidos o Israel. Es pequeño. Pero lo que es muy importante destacar es que tenemos grandes capacidades tecnológicas, con lo cual tiene mucho futuro. Pero con independencia de lo que haya, lo importante es lo que puede haber.
¿Qué quiere decir? Que en estos momentos es una oportunidad para toda España, para toda Europa y para todas aquellas empresas que tengan interés en introducirse en el sector defensa. Casi cualquier empresario en un momento dado va a tener la oportunidad o puede tener la oportunidad de ofrecer algo a defensa. Qué duda cabe que la espina dorsal de la industria de defensa, como es lógico, es la producción, la fabricación de sistemas de armas, claro, como es lógico, ¿no? Pero todo eso lleva aparejado, como digo, mucha I+D y muchos desarrollos tecnológicos. Interesa desarrollar tecnologías de carácter dual. Las tecnologías de carácter dual son de aplicación civil y militar. Revierten en mejoras en la sociedad civil. Cada euro que se invierte en el sector defensa tiene un retorno para la sociedad de en torno a 5 euros. Ciertamente la industria de defensa pues tradicionalmente ha tenido mala prensa, pero yo creo que ahora mismo la gente está cambiando su percepción. Todo apunta a que va a haber que hacer un esfuerzo mayor y de hecho, bueno, pues eso lo están diciendo ya también en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo mayor. Lo que sí es cierto es que durante muchos años se ha invertido muy poco en el sector defensa. La situación ha cambiado. Ciertamente yo creo que ahora se perciben amenazas que no se percibían antes y una de las primeras respuestas que está habiendo es la de intentar potenciar, lógicamente, la industria de defensa. Cerca del 90% de las armas que se producen, afortunadamente, gracias a Dios, no acaban su periodo de vida útil sin haber sido usadas. Pero es imprescindible disponer de armas para poder ejercer en un momento dado la disuasión. Carlos, ver una oportunidad en las empresas de defensa de Castilla y León de España en un contexto como este, parece que hay que decirlo con la boca pequeña, pero es así, ¿no? Sí, porque enlazando con una respuesta que di antes a una pregunta previa, aún falta cultura de defensa en España. Es decir, que escuchar y ver lo que acabamos de escuchar y de ver para algunas personas, y están equivocadas, es algo en principio inmoral, ¿no? Porque estamos hablando de armamento y el armamento sirve, pero lo ha explicado muy bien quien ha intervenido al final. Cualquier Estado que se precie necesita tener una capacidad de disuasión. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo es imperfecto, el mundo en el que vivimos nos hemos acostumbrado a un mundo sin guerra, sobre todo en Europa, porque lo decía muy bien el general Víctor Vados, también en una grabación que habéis pasado, ¿no? Buen amigo. Hay muchísimas personas en el mundo que no disfrutan de lo que disfrutamos nosotros. ¿Y por qué? Bueno, pues porque están en guerra. Estar en guerra puede ocurrirnos a cualquiera, es decir, ahora estamos hablando de esa guerra de Ucrania que afecta a todos. Porque la tenemos muy cerca. Claro, y porque quien nos ha garantizado esa disuasión durante décadas y nos ha permitido no solo acomodarnos, sino también construir brillantemente el proceso de integración europea, que son los Estados Unidos de América, a través del presidente Trump nos está obligando a hacernos mayores. Yo, en tiempos en los que todo el mundo busca escarbar en todo lo negativo de lo que hace o dice el presidente Trump, me gustaría romper una lanza en el sentido de que nos está obligando y nos va a obligar a hacernos mayores, en ese sentido, amenazándonos con retirarse, que obviamente no será una retirada total. Será un amago, como está haciendo con los aranceles. Un amago, pero en cualquier caso, para que claro, nos hagamos mayores de verdad, a buen seguro que nos va a obligar a que arrimemos de una vez el hombro. Porque lo que él dice ahora, lo decía antes Biden, lo decía antes Obama, lo decía Trump, lo decía Bush, todos lo han dicho. Pero él lo estaba diciendo de una forma mucho más contundente y en unos tiempos mucho más peligrosos que estos que hemos vivido desde el final de la Guerra Fría.
por ponerle una fecha a ese momento estelar de la Unión Europea, de la paz, de las operaciones de gestión de crisis, es decir, un esfuerzo que hemos hecho todos, que en España, siempre lo decimos, ha servido para que la interacción entre las Fuerzas Armadas y la sociedad se haya ido haciendo cada vez más fluida. Pero, insisto, eso eran operaciones de gestión de crisis, con su coste, porque Afganistán nos ha costado vidas, nos ha costado mucho esfuerzo, pero es que ahora estamos en una guerra grande y en suelo europeo, con dos estados enfrentándose y gastando vidas, gastando armamento, gastando dinero y esfuerzos diplomáticos. Esa es la diferencia. Claro, y ese órdago lanzado por Trump, no sé si nos dará margen para precisamente rearmar Europa, porque es verdad que ha habido movimientos un poco como pollos sin cabeza de los líderes europeos. Se ha reunido Macron, el primer ministro de Reino Unido. Hoy sabemos que desde Europa se está moviendo también ficha a través de von der Leyen. En fin, no sé si hay liderazgo en este sentido en Europa, porque parece que todos quieren su cuota de liderazgo, pero estamos un poco a la expectativa de qué hacer, ¿no? Bueno, aquí hay dos dimensiones en la respuesta. Primero, tenemos que recuperar el tiempo perdido y eso va a suponer una inversión brutal. Segundo, muy importante y conectado con lo anterior, cuando hablamos de decisiones de Estados Unidos, de Rusia o de China, estamos hablando de grandes potencias, pero son uno. Nosotros estamos hablando de 27 estados. Y es un marco, por supuesto, democrático, donde cada uno trata de conseguir la posición más ventajosa. Es decir, que no va a ser tan fácil por muchas cumbres que se creen. Obviamente el presidente Macron tiene algo que aportar más que los demás, que es el arma nuclear. Y fijémonos cómo algunos están empezando a refugiarse. Él incluso está transmitiendo una idea que yo creo que tendríamos que desmenuzar con madurez, porque el programa nuclear francés es para Francia y ponerlo en aplicación para todos los 27, eso no se hace de un día a otro. Sin embargo, la inteligencia francesa sí que va a trasladarse a Ucrania, que es lo que ha puesto un poco tenso también a Putin, porque claro, ya hay una amenaza clara después de la retirada de Estados Unidos. Sí, porque estamos hablando de Francia como gran potencia. Claro. Vamos a decir que en esto no hay que mezclar los 27 y la Unión Europea con Francia. Francia es una gran potencia, el Reino Unido es una gran potencia, ya no está en la Unión Europea, pero está en la OTAN, los dos son potencias nucleares y los dos pueden hablar, digamos, en voz alta. Pero a lo que vamos, y a lo que ha dicho la alta representante, es a que tenemos que converger los 27 y hacer un esfuerzo ímprobo para que esa convergencia sea rápida, lo cual no es sencillo, y para que recuperemos el tiempo perdido, que es mucho. Porque precisamente en el reportaje anterior hemos visto, nosotros estamos en la cola, pero claro, los que están a la cabeza, que han gastado y gastan en defensa, por ejemplo, Polonia y Grecia, que son países que sí perciben amenazas con claridad desde antiguo. Pero en esa larga lista nos tenemos que poner al día todos y algunos tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y en el caso español está claro que hay que hacerlo en una situación económica. En realidad, para toda Europa no es el momento económico para hacer ese esfuerzo, no lo perdamos de vista. Pero es que en España tenemos que hacer el esfuerzo doble. No es una situación económica, digamos que boyante, y aún queda mucho por hacer para convencer a nuestra opinión pública. Tenemos un gobierno de coalición y algunas de las aproximaciones a la defensa o a la no cultura de defensa están en el propio gobierno. Claro. Entonces, nos vamos a hacer mayores. Claro. En los últimos días, el líder de la oposición había reclamado al gobierno pues, un entendimiento, un acuerdo, una reunión. Hoy, es verdad que se ha producido al final. Pedro Sánchez ha dicho que va a reunirse con todos los líderes del Parlamento español, excepto con Vox, me imagino que sea por cuestiones obvias. Era necesario esa alianza, ese acuerdo, ese compartir esa información, porque si no, no iba a salir nada de aquí, ¿no? Esto es una cuestión de Estado. Claro. Es decir, aquí hay que dejar de lado, que no es fácil, ya lo sabemos, cada uno se mueve según sus prioridades, pero es una cuestión de Estado en la que todos tienen que arrimar el hombro. Y además, en el caso español, sin perder de vista el sur. Insisto también en ello, porque también en la Unión Europea se compite. Y ahora en esa competencia está en juego el eje transatlántico y está ante todo y sobre todo en juego cuál es la percepción prioritaria en términos de amenaza. Y ahí obviamente es más fácil barrer hacia Rusia que barrer hacia el sur. Pero España no puede volcarse en el este sacrificando el sur. Nosotros tenemos también que ser capaces,
que sería un tercer desafío a los dos anteriores que he planteado, ¿no? De exponer lo que es nuestro, pero que es de todos, porque la frontera sur es la frontera sur de España y de la Unión Europea, ¿verdad? Así que es un momento particularmente exigente, no nos debe de llevar al desaliento, porque esconder la cabeza bajo el ala no puede ser una opción. Y en eso, insisto, Trump nos está poniendo frente al espejo. Está claro que hablaba de la zona sur y es verdad que nos ha cambiado pues eso, el orden mundial que dicen esa manera de expresarlo, ¿no? Pero es verdad que Putin Trump parece que se ha aliado con los enemigos históricos tanto de Europa como de Estados Unidos, China, Rusia e incluso también puede estar teniendo contactos con Marruecos, entiendo. Esto nos hace precisamente estar ojo a visor, porque también la frontera sur es importante, como apuntaba. Claro, es importantísima. En un contexto que en geopolítica definimos ahora como el de la competición geopolítica entre las grandes potencias. Entonces, si seleccionamos una de esas grandes potencias, que a la vez sigue siendo superpotencia, pues obviamente Estados Unidos tiene una visión del mapa, que es la suya, donde España está como aliado, porque es aliado en la OTAN y por tanto tenemos un vínculo además bilateral que viene de principios de los años 50, pero Estados Unidos también piensa en Marruecos, como un país árabe que además ha establecido, gracias a él, un reforzamiento de relaciones con Israel y que juega, según la percepción estadounidense y la que los marroquíes son capaces de transmitir, que en eso son bastante, digamos que eficaces, un papel que también es importante para Estados Unidos. Así que tenemos que competir también con esa dimensión político-diplomática. Pero todo ello junto a lo que estamos tratando aquí de forma monográfica, ¿no? El esfuerzo en defensa, el que se considere que la defensa no es un gasto, sino que es una inversión. Es decir, toda una serie de frases y latiguillos que hemos ido oyendo y que hemos ido transmitiendo, pero a los que no les hemos hecho prácticamente caso. ¿Por qué? Pues porque no se percibía lo que se nos venía encima. Y en ese sentido, la guerra, evidentemente, entre Rusia y Ucrania es estremecedora y muy exigente, pero es que estamos hablando también de otras guerras activas, porque la guerra no ha terminado en Oriente Medio y hay una guerra apocalíptica en Sudán, que esa sí que nos pilla mucho más de cerca y que también tiene un impacto geopolítico enorme. Vamos a hablar del factor humano. Precisamente el ejército es profesional desde hace varias décadas. Se ha trabajado muy poco también la formación de los militares, sí que la ha habido, pero parece que en este contexto lo que hemos querido es poner una venda en esta situación, pagarles a los militares un poquito más y pensar en dotar al ejército de muchos más efectivos. Lo que decíamos con el dinero, es decir, sí, se va a implementar una buena dosis de inyección económica para la defensa, también para el factor humano, pero los tiempos, eso es lo fundamental, supongo, ¿no? Preparar un buen ejército con la tecnología, como hemos visto, del momento, porque ahora mismo la que tenemos, pues en un buen porcentaje es obsoleta, y después pensar que esto hay que entramarlo con otros 26 países para tener ese ejército europeo, que no sé si, a su juicio, sería posible. Bueno, el ejército europeo venimos buscándolo desde principios de los años 50, cuando se lanzó el proyecto de la Comunidad Europea de Defensa, y precisamente los que lo plantearon, que fueron los franceses, lo frenaron democráticamente en su Parlamento. Es decir, para que veamos cómo somos los europeos unos y otros, ¿no? Tenemos nuestras complejidades. Pero digamos que, hablando más en serio en relación con el ejército europeo, la defensa común europea, en los últimos 20 años se han dado algunos pasos, pero obviamente insuficientes. Ahora hay que recuperar el tiempo perdido. Claro. A nivel nacional, cada país está donde está. Hay países que tienen servicio militar, hay países que no lo tienen. Tenemos siempre que sumar a las Fuerzas Armadas en activo a los reservistas. Pero no es tanto una cuestión de número como digamos, de compromiso. Porque una frase que hemos oído esta semana de un alto dignatario comparaba los 500 millones de habitantes de la Unión Europea con los 300 millones de habitantes de los Estados Unidos y con los 140 millones de habitantes de Rusia, ¿no? Es muy ilustrativo. Decía, claro, pero a la vez, ¿qué más da que nosotros seamos 500 millones si no tenemos ese ejército europeo? Claro. Y compararlo con Estados Unidos, que tiene 200 millones menos, pero que es una superpotencia, y es verdad que con una Rusia que envejece como envejece España y el resto de Europa,
pues la osadía del presidente Putin y el poner toda la carne en el asador, al final, aunque tenga poca población, ha ido a buscar combatientes incluso a Corea del Norte. Es decir, la población es muy importante, pero no solo, todo lo demás. Estaba pensando en estos movimientos a los que no estábamos preparados, que son inéditos, como es verdad que ha ocurrido el pasado fin de semana, esa reunión en el despacho Oval entre Zelensky y Trump. Esa presión para que pida, dé las gracias, para que la supremacía de Estados Unidos sea visible. No sé cómo interpretó un experto como usted, Carlos, ese momento. En general, y lo decíamos antes, los tiempos están cambiando también en las formas. Es decir, no es solo el presidente Trump. Lo que pasa es que él, claro, tiene un protagonismo, lleva menos de 2 meses en el poder y tiene el estilo que tiene. Es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos, al menos en los tiempos más recientes, es más un empresario que un político. Y tiene el estilo que tiene, que lo ha tenido siempre. Y ha llegado, además, después de una primera legislatura que ejerció, luego asumiendo, porque él asume eso, otra cosa es que sea verdad o no, él cree que le robaron las elecciones de 2020, entonces él cree que, aparte de que le robaron las elecciones, lo que ha hecho el presidente Biden lo tiene en buena medida que desmontar y tiene que recuperar el tiempo perdido. Entonces se ha dirigido al presidente Zelensky en términos de eficacia y eficiencia, lo hemos oído, ¿no? Y nos choca decir eso con todas las municiones, el armamento, y no hay resultados, esto es... Pero no es el único que se dirige a otro de esa forma, lo cual es una pena, pero pone en evidencia lo que él, en un mundo de competición entre grandes potencias, quiere resolver. Porque para el presidente Trump lo importante no es ni Rusia ni Ucrania, lo importante es China. Y lo que quiere es que competir económicamente con China, porque... Sí, bueno, incluso militarmente. Decir, el Pacífico, eso da para otro programa. Es que claro, nos está dando la sensación de que, bueno, todos estos movimientos geopolíticos, pero también ciertamente en defensa, van con el subterfugio económico de las tierras raras, pasa en Groenlandia... Claro. En fin, que parece que también esa derivada está ahí presente. Él tiene, con esas expresiones de expansión y que recuperar el máximo número de recursos, que incluye las tierras raras, y asegurarse frente a China. Él, en relación con el Canal de Panamá, si escuchamos de nuevo sus afirmaciones, tienen que ver con que está lleno de chinos, además en su forma de hablar, ¿no? Groenlandia es la ruta del Ártico. Y no olvidemos que la ruta del Ártico, en términos de navegación mercante, la abrieron los chinos en 2014. También, claro. Entonces eso al presidente empresario Trump le estremece. Y a la vez, cuando mira a Ucrania y a Rusia, dice, ¿por qué todos estos europeos, a los que Estados Unidos, desde tiempos de mi bisabuelo, hemos protegido, ¿por qué no hacen lo que tienen que hacer para que yo me pueda ocupar de China? Es decir, que tiene su lógica, independientemente de las maneras. Y es, de nuevo, insisto, estoy haciendo comentarios que pueden parecer incluso optimistas, ¿no? Pero es que, como es un momento de despertar, y Europa tiene que despertar y recuperar el tiempo perdido, ese contexto, explicarlo con claridad, viene muy bien, porque creo que convence al ciudadano, que es el que va a pagar con sus impuestos todo esto, que efectivamente estamos en un momento que o hacemos eso o estamos perdidos. Quizás es precisamente en estos años de guerra en Ucrania, Trump ahora nos muestre en el espejo que está haciendo lo que debería de haber hecho Europa, por ejemplo, el sentar a negociar, el negociar precisamente, pues si no son las tierras raras, en definitiva un alto al fuego. Es decir, se nos ha sacado un poco los colores a la Unión Europea. Sí, porque además él, vamos a ver, ya lo dijo en la campaña electoral de las otras elecciones que ganó, ¿no? Él hablaba de las guerras estúpidas. Él decía, ¿qué hacemos los estadounidenses en Afganistán? ¿Qué hacemos en Irak? Deberíamos de marcharnos de ahí. Claro, ¿marcharte en qué condiciones? Es lo que nos preguntamos los europeos. Si refuerza a Putin haciéndole concesiones o demasiadas concesiones, el escenario no es benigno. Pero es que él piensa de esa manera. Es decir, quiere acabar con esa guerra. Él ahora está negociando con Hamás, algo que se nos indigesta a cualquier persona de bien, ¿no? Pero él quiere cerrar todas esas guerras para dedicarse a lo que es importante. Europa ha sumado esfuerzo. Hemos visto que hasta España, en esto, cuando hablamos de España como
Cultura de defensa aún no demasiado reforzada, pero la ciudadanía española no ha protestado porque hemos enviado armas y municiones a Ucrania. Bueno, con esa patina humanitaria también, aunque también sí, era... pero vamos a ver, las armas y las municiones sirven para matar a otros. Está claro que no hay nada de humanitario en un arma, ¿verdad? Históricamente hemos visto que partidos políticos, incluso representantes en el gobierno, han maquillado un poco ese decían, claro, en guerras africanas vamos a entrenar, pero no vamos a dar armas, ¿no? Hay que sacudir a todo ese archivo de imágenes y de titulares. Es el momento de ponerlos delante de quienes aún tienen los complejos y los prejuicios que tienen. ¿Por qué sí en un sitio, por qué no en otro? Tenemos que saber a lo que nos enfrentamos y sobre todo no perder de vista que la capacidad de disuasión de España y de Europa es la que va a permitir que sigamos teniendo esta vida que quisiéramos tener para nuestros hijos, ¿no? De derechos garantizados, de bienestar más o menos garantizado. Si no hay disuasión en relación con quien sea, pero que te amenaza o te puede amenazar, todo lo demás desaparece. No sé si estamos preparados para pensar en enviar militares, soldados españoles a la guerra entre comillas. Es verdad que, por ejemplo, tanto Reino Unido como Francia han hablado de enviar tropas y voluntarios ahora mismo a Ucrania. Trump lo ha rechazado, pero bueno, esa es una posibilidad que tenemos que plantearnos y no sé si los españolitos de a pie estamos dispuestos a enviar a nuestros amigos, compañeros, vecinos a la guerra a morir. En realidad lo que estamos viviendo ahora es la precipitación del momento. Es decir, el que haya tantas cumbres no es necesariamente bueno, ¿eh? Es el querer dar a entender que se está haciendo algo. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo o qué estás diciendo que vas a hacer? Porque enviar fuerzas a un escenario de guerra se supone que es para combatir. Y no creo que abriguen ninguno de nuestros líderes, empezando por los más activos en esa idea, franceses y británicos, de enviar soldados propios a hacer lo que hacen los norcoreanos, por ejemplo, que sí han ido de la mano de Rusia, ¿no? Que han ido a combatir, a matar y a morir. No. Yo creo que de lo que se está hablando es de si esa guerra pasa a ser un escenario de gestión de crisis, que es a lo que nos hemos acostumbrado durante 30 años, pues ahí efectivamente sí podemos hacer un papel. Cuando porque hay un alto al fuego. Un alto al fuego, claro. Y por supuesto pues para desminar, para reforzar, para entrenar, para proteger, pues lo haríamos igual que enviamos guardias civiles a la frontera entre Gaza y Egipto, pero es para proteger una frontera una vez, digamos, que los combates ya están en vías de... Claro, pero esta realidad de que todos los días tiene que haber un titular y de que se compite entre los dirigentes para decir yo pongo más, es un momento en el que la prudencia se debe mantener y sobre todo el rigor a la hora de analizarlo. Nos queda la recta final, hay todavía mucho que analizar, pero antes vamos a irnos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con Carlos Echevarría a hablar de este escenario que se presenta en Europa y en España de rearmar la defensa europea. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, estamos hablando de defensa con el analista y profesor de la UNED en Relaciones Internacionales, Carlos Echevarría. La verdad es que una vez que se lanza el mensaje por parte de alguien tan poderoso como Elon Musk de que Estados Unidos tiene que abandonar la OTAN, también el miedo sí que tiene que entrarles a esos dirigentes de la Unión, ¿no? Indudablemente. Vivimos en tiempos en los que efectivamente alguien que no es político, pero que es muy poderoso, está jugando un papel político que le ha otorgado su presidente, ¿no? Y claro, oímos pues lindezas, si me permite la expresión, ¿no? Propias pues de una persona que dirige una herramienta muy potente, de la que dependen además muchos países. No olvidemos que su herramienta es muy útil en el campo de batalla y algunos pues le escuchan, digamos, con respeto, con recelo, pero hablar de una organización como es la Alianza Atlántica en esos términos es una frivolidad. La OTAN es necesaria. La OTAN evidentemente ha tenido tradicionalmente a los Estados Unidos como el líder por antonomasia. Bueno será que lo siga siendo.
Porque la OTAN, aparte de que esté o no esté en un escenario de guerra, hace otras muchas cosas que garantizan nuestra seguridad y nuestra defensa a diario, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Torrejón tenemos la defensa aérea de todo el sur de Europa y Claro. eso lo dirige un teniente general español, es decir, que es un privilegio, pero es que lo que hace ahí garantiza que la seguridad aérea en un área que incluye el Mar Negro la podemos considerar, digamos que garantizada. Y eso es la OTAN, no es la Unión Europea, ni es... Entonces, estamos en un debate que es el debate que estamos tratando. Es decir, dentro de la OTAN, igual que fuera de la OTAN... De verdad, sí, que es un debate de trazo grueso, es decir, no estamos viendo lo importante, no, ¿verdad? Exactamente. De todas maneras, me recordaba yo ese famoso lema de OTAN no, bases fuera, y es verdad que es un poco el toma y daca. La situación en España, por ejemplo, la relación con la OTAN, pero también con Estados Unidos, ha sido de complicidad en ese sentido. Estratégicamente, España está muy bien situada para que Estados Unidos tenga sus bases aquí y controle el mundo entero prácticamente. Entonces, bueno, no sé si esa relación se puede ahora ver minada porque precisamente no estamos lanzando mensajes muy optimistas respecto a la legislatura de Trump, al gobierno de Trump, desde nuestro propio gobierno, no sé. Las bases que llamamos norteamericanas en realidad siempre lo han sido bases españolas de utilización conjunta, ¿no? Y en el diseño de la defensa de los Estados Unidos, esté bajo las directrices de Trump o esté bajo las directrices de Biden, siguen teniendo la importancia que tienen. Es decir, que ni Morón ni Rota es importantísima para garantizar el escudo antimisiles, ¿no? Y eso además es un input que España tiene desde hace más de 15 años y que no va a desaparecer. Lo que necesita Trump para, digamos, calmarse en relación con España es comprobar que España es un país de fiar, es decir, que está haciendo el esfuerzo que no ha hecho, porque nos tiene ahí en la esto no es una cuestión política, esto es una cuestión real, y que sobre todo es un país que tiene muy bien definidos cuáles son sus intereses. Eso va también por el tema del sur, porque se está especulando demasiado estos días. Biden lo dijo en la cumbre de la OTAN de Madrid de 2022, dijo: hasta la última pulgada del último país miembro de la OTAN está protegida por la OTAN, esté en el tratado o no esté en el tratado. Trump no discute eso. Trump lo que quiere es que el tratado funcione con el compromiso de la treintena larga de Estados miembros. Así que no deberíamos de preocuparnos tanto como algunos parece que se están preocupando porque vamos a ver debilitado, ¿no? Ves debilitado si tú eres débil y no reaccionas. Por supuesto que puedes seguir siendo débil en un contexto muy exigente que es ese de la competición geopolítica. Apuntaba Carlos que quizás no sean necesarias tantas cumbres, pero quizás esos líderes tengan que estar rodeados de muy buenos asesores para que por lo menos entiendan por dónde empezar. Si estuviese en esa reunión, ¿cuál sería la recomendación que le haría a los líderes europeos para que empezasen por algún sitio? Bueno, los líderes europeos, aparte de declaraciones, lo que tienen que hacer es llevar adelante medidas, ¿no? Eficaces. Y en ese sentido, las lagunas que hemos observado, vamos a ir a los materiales antes de hablar. Las decisiones son las que permiten hacer las cosas, ¿no? Pero como estamos hablando de industria de defensa, estamos hablando de Castilla y León y de la importancia de Castilla y León, de España, evidentemente tenemos que gastar y mucho en defensa, es decir, en sistemas de armas, tenemos que mejorar nuestros sistemas nacionales y la interacción entre ellos. Y tenemos, por supuesto, que dar una imagen de unidad que no necesite de tantas cumbres y de tantas declaraciones. Algunas de las que se han hecho son muy importantes y se han visto aquí en el arranque del programa. Cuando la presidenta de la Comisión dice lo que ha dicho, estamos hablando del órgano que es el órgano supranacional, es decir, ahí no hablan con criterios nacionales, ahí se habla con criterio europeo, integrado. La industria de defensa de cada país, sumada y convergiendo en un escenario en el que las inversiones aún son muy importantes y luego ya ir cubriendo lo que vayamos viendo que vamos a ir perdiendo en términos de cobertura estadounidense. Pero sobre todo es un tema que es económico, pero siendo económico antes es político. De las cumbres tienen que salir decisiones a cumplir, porque hemos visto que los tiempos en los que en la cumbre de Gales de la OTAN
los Estados miembros se comprometieron a llegar al 2% mínimo. Lo del mínimo se ha caído del programa y hace 10 años. Sí. No es una cuestión de que lleguemos al 2%, que para España es un esfuerzo ímprobo, ¿no?, según el gobierno. Es que tenemos como mínimo que llegar al 2% ya, y Trump, como buen negociador empresario, habló del 5%. Bueno, pues entre el 5 y el 2 estará el 3, ¿no?, o el 3,5. Vamos a tener que arrimar el hombro y eso va a tener efectos en nuestros bolsillos. Y eso tampoco es muy popular, pero es lo que toca. La guerra de Ucrania ya lleva unos años. Hemos adoptado a ese presidente, a Volodymyr Zelensky. No sé si nos hemos precipitado también en esa tendida de mano para que entre en la OTAN, para que entre en la Unión Europea. ¿Cuál es la posición ahora mismo de ese presidente? Porque es verdad que le han invitado a las cumbres en la propia Unión Europea, ha estado en el Reino Unido, ha estado en Bruselas. Dibújeme el perfil de Zelensky. Zelensky vive momentos muy duros como los lleva viviendo desde que se produjo la invasión rusa, no lo perdamos de vista, ¿no? Y en ese sentido ahora está más preocupado que nunca porque observa un divorcio entre dos bloques, un bloque y un no bloque, porque es un actor de los aliados más importantes que tiene, porque no tiene muchos más. Y eso además la pregunta es muy conveniente porque a veces las partidas que jugamos los occidentales creemos que son las partidas que se juegan en todo el mundo, pero hemos visto cómo en votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, en otras dinámicas diplomáticas, muchos países del mundo, que no es que sean malvados ni desnortados, no han considerado esa guerra importante, no han considerado la causa ucraniana importante. Entonces el presidente Zelensky pasa por una situación en la que ve un debilitamiento de un frente que tampoco le va bien en el campo de batalla, es decir, Rusia ha pasado momentos difíciles pero está recuperándose y claro, lo que quiere es conseguir que los planteamientos de Trump, una vez ha pasado el acaloramiento del despacho Oval, se enfríen y ofrece lo que tiene a Trump, porque es consciente de que Trump tiene que seguir en la partida. Pero para que Trump siga en la partida, los otros, es decir, nosotros, los europeos, tenemos que dar pasos convincentes. Yo no sé dónde está el límite de Trump, igual es insalvable, ¿no?, el planteamiento, pero yo creo que no. Estamos en un mundo de países serios y democráticos y Estados Unidos es uno de ellos. No puedo evitar preguntar cuál será la sensación de Putin viendo todo este escenario. ¿Se estará frotando las manos? Por supuesto. Seguro. Y no solo él, también el presidente chino. Terminamos ya. Solamente, ¿habrá un alto al fuego rápido inminente después de toda esta revolución desde la famosa reunión del despacho Oval? Se puede producir un alto al fuego en el que además quizás los europeos no tengamos el protagonismo que dábamos siempre por seguro que íbamos a tener. Por eso los más grandes de entre nosotros, Macron y el primer ministro británico, están tan inquietos, y Alemania, ¿no? Pero sí se puede producir. No olvidemos que la guerra en Siria acabó siendo gestionada por tres países que no tienen nada que ver con nosotros: por Rusia, por Turquía y por Irán. ¿Nos puede pasar lo mismo en Ucrania? Sí. Si pasa eso es una pena porque estamos perdiendo influencia, pero hay que hacer el esfuerzo para que no la perdamos. Carlos Echeverría, nos quedamos con ese último mensaje. Ha sido una lección magistral. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias. Un placer. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será la semana que viene, en cuestión de 7 días. Les espero. Hasta entonces, disfruten de la semana.